tú llevas a gala... Ser facha, sí. ¿Tú crees que Sánchez es el político que mejor entiende cómo funciona la política en España hoy en día? No es tanto la inteligencia o la astucia que meta, sino lo que echa de la política. Elimina algo que el resto de la gente más o menos tiene. Y ese algo son los escrúpulos. ¿Tú qué análisis haces de lo que ha pasado en Francia? Pues entre los partidos nacionalpopulistas de Europa es un partido extremadamente moderado. Es un partido, a mi juicio, incluso demasiado moderado. ¿A ti moderado te parece un insulto? Cuando tú sales al espacio político y tu programa es la moderación, es como si yo dijera que mi programa es lo poco o lo mucho. Franco fue un gobernante pragmático, pero que no apostó por centros de ideas, por cultivo de ideas, entre otras cosas porque la coalición de fuerzas que le llevó al poder era tan distinta, carlistas, falangistas, monárquicos, que obviamente era difícil entre todos ellos llegar a una especie de ideas. Tú eres de aquellos que, como diría Milei, ya que lo has mencionado antes, que cuando dice aquello de al zurdo no hay que darle ni un milímetro. Como me fío mucho de tus saberes sobre religión católica, quería preguntarte qué sabes sobre el purgatorio, sentido literal del purgatorio, la existencia del purgatorio. Porque siempre hay comentarios en YouTube que dicen, no existe el purgatorio. Eso fue una invención posterior, no aparece en la Biblia lo del purgatorio. Bueno, aparecer sí que aparece porque indirectamente en el libro de los Macabeos se habla de que rezan por aquellos que ya han muerto. Si aquellos que ya han muerto ya han ido directamente al cielo o han ido directamente al infierno, no tiene mucho sentido rezar por ellos. Luego sé que hay una alusión a ello. Es verdad en todo caso que la existencia del purgatorio es una de las diferencias que tiene la Iglesia Católica respecto a las protestantes y hasta cierto punto, porque tienen una cosa parecida, pero bueno, ahí soy menos experto con los ortodoxos. Y básicamente el sentido que tiene es exactamente un poco al que me he referido antes. Si no existiera el purgatorio, la cosa es muy, muy, muy seria. Todo aquel que no, cuando muera no sea santo, no haya tenido una vida absolutamente... pues eso, de seguimiento. Pura, sí, no totalmente pura, porque los santos tampoco tienen una vida totalmente pura. Sí, verdad, son tienen vidas... Pero una vida merecedora que muestre ya una conexión con Dios excelsa. Pues si no has tenido eso, la otra opción, si solo hay una otra opción, pues es bastante terrible. El purgatorio se queda ahí como una acción intermedia que resulta bastante consolador. Es como una... yo me lo imagino un poco como una sala de espera de un hospital. ¿No? Entonces, bueno, entonces sí, te dice, es bueno porque también es bastante purgante. Te dice, entra tal, y después ya la operación puede ir bien o puede ir mal. Pero estás ahí esperando todavía, ¿no? A ver, no sé si me compras el argumento. No, porque la operación siempre sale bien. O sea, bueno, siempre. Del purgatorio no pasas al infierno. Nunca. No se baja... No. Es decir, tú del purgatorio ya estás... El purgatorio como si... Como siempre estás para salir bien. Efectivamente. Vale, o sea que es más bien una sala de espera de un médico excelente, que sería Dios. Vale, de un cirujano... Que nunca falla. Que nunca falla. Joder, claro. Vale, pues me ha gustado esa metáfora. Voy a empezar a... Yo creo que esto lo refleja muy bien en un pequeño corte que ha corrido por redes, yo al menos lo he intentado hacer correr, que Tamara Falcó lo explica más corto que yo y mejor. Bueno, no sé si mejor. Sí, ella dice que, bueno, están discutiendo, como están en el programa este de cocina, Masterchef. Sí, Masterchef. Y entonces le están diciendo que tienen que echar, no sé, me acuerdo si era una langosta, al agua hirviendo, y entonces la gente empieza, ay, Dios mío, qué mal karma da esto, ay, voy a... un montón de estas creencias orientalizantes. Sí. Y ella dice, yo como soy católica, eso me da igual, lo cual demuestra también bastante la racionalidad del catolicismo, y dice, yo sé que cuando me muera, un poco de purgatorio y me voy al cielo. Bueno, pues es una confianza, una esperanza, y eso queda bastante católico, la esperanza en que que las cosas pueden ir más mejor. Hace poco destacaste en tus redes, y además lo vi gracias a ti de decirlo, en Twitter, me niego a llamarlo X, para mí es Twitter. Sí, yo lo sigo llamando Nunca Twitter. llamaré X. Es que X, la gente cree que estás ocultando. Sí, parece que es una página porno. Sí, o que estás ocultando. Lo vi en X, ¿dónde? Sí, ¿pajaporte? ¿Te hace falta pajaporte para entrar? Dices, dentro de poco probablemente, sí, porque hay porno. Sí, hay porno en Twitter, sí. Dicen por ahí, yo nunca lo he visto. Bueno, vi un vídeo de Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de España. Sí, ayer. Ayer, sí. En el que le preguntaban en la cadena COPE, en el partidazo de Juanma Castaño, hacían un test Elena Condis, la periodista, y le preguntaba alguna superstición antes del partido, y él decía, no, y decía Elena, bueno, usted se presigna. Y él decía, no, pero eso no es superstición, eso es fe. Sí. Eso es fe. Claro, hablaba justo antes de Tamara Falcó, me parece también interesante juntarlo con Luis de la Fuente, y dices, ¿por qué? Porque a veces es un poco rara avis
que haya gente abiertamente católica en los... o al menos a mí me lo parece, no sé si a ti también, ¿no? Que haya católicos que de repente lo digan abiertamente en las entrevistas y en los periódicos y en las televisiones. ¿Es rara avis? Sí, sí, sí. Pero bueno, si quieres comento un poco lo del caso por favor, concreto sí, sí. de Luis de la Fuente, que me parece interesante. Yo creo que se ha destapado una discusión muy curiosa sobre eso, sobre la diferencia entre el Twitter, yo también lo llamo como tú, pues a veces genera, así como genera mucha bazofia, y mucha gente ya está pegándose prácticamente por esa escena. Sí. Y por cierto, a la periodista yo no la conocía, ya he descubierto que la periodista, pues a su vez, probablemente tiene motivos para estar allí que no sean estrictamente sus conocimientos ¿Cuáles son? Sobre la fe católica. Bueno, la gente está dando hipótesis, cualquiera puede ir a Twitter y los ve. A mí me parece una buena periodista deportiva. Es una buena periodista deportiva. Yo creo que puede ser una buena periodista deportiva, pero no una buena periodista deportiva para estar en COPE. Porque ignorar la diferencia entre superstición y fe no me parece que sea... Salvo que pensemos que los deportes de la COPE son un sitio donde se puede blasfemar, donde se puede insultar, etcétera, pero entonces hay que replantearse entonces qué es la COPE. Sería un poco parecido a como si aquí nos pusiéramos nosotros a meternos con los dueños, ¿no?, de Objective, pues quedaría muy raro. Pasando de Elena Condis, que ya digo que acabo de descubrir su existencia hace 24 horas, no tenía ni idea de ella. Volviendo a Luis de la Fuente. Lo que me parece interesante es eso, que ya, al igual que se va perdiendo cosas como esa, como el conocimiento del sentido del purgatorio, también se está perdiendo un poco con diferencias esenciales. Una superstición, por decirlo muy rápidamente, una superstición es algo que tú haces para conseguir con ello un fin. Es una cosa instrumental. Es la magia que está dentro de ese mundo, dentro del concepto de lo supersticioso, y que imbrica muchas de las religiones todavía existentes, pero sobre todo las que existían antes de Abraham, pues se entiende que el mundo está organizado y que tú tienes que actuar en él con ayuda de los dioses, haciendo cosas para que ellos te ayuden, ¿no? Es como una cosa como un poco muy como si fuera un mecanismo. Sí. La radical diferencia que presenta Abraham, y desde Abraham todo el judaísmo, y desde el judaísmo después el cristianismo, es precisamente, y además Abraham es que es muy buen ejemplo del otro también, en que la relación fundamental con el Dios o los dioses no es la de manipularlos o la de hacerles o la de darles cosas para que te den cosas a cambio, mercadear, sino que es una relación de confianza, que es la relación de fe, la fe. Fiducia, fides, en latín se ve muy claro que las dos vienen de la misma raíz. Una relación de confianza en alguien que te saca precisamente de tus esquemas. No hay ya unos esquemas predefinidos que tú manipulas para conseguir como un mecanismo, sino que en el caso de Abraham explícitamente su encuentro con Yahvé, su encuentro con Dios es para que le saque del lugar donde vive, de las cosas que hace, de su vida cotidiana y se lance a lo desconocido, se lance a una cosa totalmente distinta, de nuevo, por cierto, con una esperanza, como hablábamos en el caso del purgatorio, ¿no? O sea, pensando que te estás fiando de alguien que, hombre, que si es Dios, pues qué raro, a lo mejor para ti, no te está sacando de lo tuyo. Entonces, es completamente diferente. En la superstición yo hago X y sé que voy a tener Y, salvo que falle. Sí. En la fe te fías de alguien que ya dirá. ¿Se puede ser católico sin creer en Dios? Esa es la idea del catolicismo cultural o del catolicismo ateo, que prefería llamarlo así, bueno, gente de bastante renombre como Oriana Fallaci, Gustavo Bueno, uno de mis maestros filosóficos, Gianni Vattimo, todos ellos, con ello, evidentemente, superando el oxímoron, que supone ser católico y no tener fe o no creer en Dios, a lo que se referían, evidentemente, era la idea de católico como cultura, la idea de católico como civilización. Me parece que es una buena manera, dicen ellos, me parece que es una buena manera de estar en el mundo, de establecer el trato con los demás, de tener una visión, por continuar con lo que decíamos antes, con el futuro, de tener esperanza, de tener fe, de aspirar a tener amor en mi relación con los demás y de sorprenderme ante la existencia del mundo, pero de una manera positiva, que esto es lo que decía Wittgenstein, que significaba la creación, en esa especie, esa actitud y de ver al otro, la matiz de católico, frente al protestantismo originario. Quizá ahora el protestantismo no es, hay protestantismos que pegan justo lo contrario. Y frente al protestantismo, una idea de que el otro no es necesariamente un réprobo, alguien absolutamente alejado de la salvación por el mero hecho de no creer en Dios, sino que con él puedes establecer y puedes tener una cierta esperanza también de que las cosas vayan a mejor. Esa manera de ser, obviamente, surge en su momento de una relación con Dios, que es el que lleva al extremo esa fe, el que va a responder a esa fe, el que da sentido a esa esperanza, porque si no todos nos vamos a morir, o sea que tener mucha esperanza tampoco tiene mucho sentido, y que también fundamenta esa idea del amor. Pero hay gente como Gustavo Bueno, Oriana Fallaci y más, tenemos ahí pues
George Santayana, por ejemplo, que nació en España, pero luego fue un filósofo americano importante, Jorge Santayana, que ven que también pueden vivir la vida con esos valores y que les hace la vida más feliz y que les gustaría que otra gente pues también la tuviera. ¿Crees que nos encaminamos hacia una España con mucho menos catolicismo? ¿En cuál de los dos sentidos? En el sentido ¿de fe o cultural? Y, no, de ambos, cultural de ambos. Y de fe. Pues en el sentido de fe muy probablemente sí, por lo que indican todas las encuestas y todas las proyecciones, aunque es verdad que en la última jornada, en la última jornada es 18-24, sí. Las demás jornadas son de 10 años, luego ya es de 25 a 34, por ejemplo, hay menos fe que de 18 a 24. O sea, la última jornada hay un pequeño, es minúsculo en términos absolutos, sí. Era un 11 con algo frente al 8 de la otra jornada, o sea que son solo 3 puntos, pero si lo miras en términos relativos, pues es un 30 y tantos %. O sea, que es también puede pasar de todo. Puede ser que es que la gente pierde la fe luego justo entre los 25 y los 35 cuando intenta comprar casa, tiene un trabajo precario, ve que el país no tiene futuro. O sea, que cogido con todas las precauciones, pero bueno, estaba cuestionando mi propio aserto de que la cosa va necesariamente a peor. Bajando como baja esa fe, yo creo que el otro catolicismo, el catolicismo cultural, sí que va a servir de salvaguarda precisamente de aquello a lo que aludí antes, es decir, de un wokismo en el cual sí que hay una diferencia muy nítida entre los réprobos, los perdidos, los condenados, los malvados y los salvados. O sea, los que no merecen perdón. Los que no merecen perdón, efectivamente, de hecho, esa es otra diferencia. En el catolicismo la idea del perdón es esencial. En este nuevo wokismo el perdón no tiene sentido porque estás en los réprobos, ya eres de los réprobos. Si alguna vez te metiste con alguna mujer o con algún gay o con una persona de una raza que no sea la blanca en Twitter o en cualquier red social o coqueteaste con una mujer de un modo que hoy en día se considera inadecuado, ya no tienes perdón. Ni de Dios ni de nadie. Estás absolutamente condenado. Y yo creo que eso está triunfando más en las sociedades anglos y en las sociedades protestantes, luteranas, justamente porque no tienen esa salvaguarda de ese catolicismo cultural que sí que sigue viendo que una sociedad sin perdón, una sociedad donde no se perdona a nadie, al final todos acabamos bastante mal, que es de hecho otro de los motivos, otra de las ideas católicas, ¿no? La idea de que todos somos pecadores. O sea, que dirías que hay como dos religiones no sé si en disputa o no, pero están, por un lado, por así decirlo, la religión woke y la religión católica. Es decir, culturalmente católica o culturalmente woke, por así decirlo. Sí, mi análisis de lo woke es que es una herejía del cristianismo. Sí, es la enésima herejía del cristianismo. Una herejía del cristianismo. Sí, ¿por qué? Porque solo se entiende en sociedades cristianas. En sociedades islámicas, en sociedades chinas, en sociedades hindúes, no está. No hay wokismo. De hecho, los chinos se ríen bastante, tienen un nombre para los occidentales, que caemos solo wok bai zuo o algo así. Es súper importante el tono que adoptas en chino y no tengo ni idea de chino, pero bueno, escrito es algo así como bai zuo. Y se ríen mucho de nosotros porque, claro, están en un mundo completamente diferente en el cual no pueden ni siquiera entender esto. El wokismo no viene de ninguna de esas culturas, obviamente, tampoco ha caído del cielo, ha surgido del humus cultural de nuestra civilización y nuestra civilización es cristiana. Y es que además empalma con el elemento más cristiano, más bíblico de nuestra civilización, tampoco viene ni de Grecia ni de Roma, que es la idea de que el débil, de que el vulnerable, de que el pobre, el enfermo, no es alguien que se lo merezca. De nuevo, lo vemos a la idea de antes, no es un réprobo, no es un condenado por Dios que le ha dejado ahí en su enfermedad, en su pobreza, que se pudra, sino que merece nuestra atención especial. Ni siquiera es uno más, sino que es, bueno, pues eso, prácticamente he dicho las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, los que sufren, hay siempre esa reclamación de una atención especial para él. Eso no es así en Roma, no es así en Grecia. Si en Roma te iba mal, pues te fastidias. Si eres débil, pues te fastidias más. Pero surge como idea ahí, parece que tiene su éxito, porque al fin y al cabo nuestra civilización es la que está... hasta ahora parece que era la que estaba primando en el mundo, pero en un momento determinado, como ha pasado también durante estos 2000 años continuamente, surge una herejía. El Islam, de hecho, podría considerarse una herejía, lo que pasa es que hace ya 1400 años. Y esa herejía es quitar de este contexto a Dios y decir, sigue teniendo atención para el débil, para el sufriente,
con una matización, ya no es el débil, es el que pertenece a un grupo que tradicionalmente ha sido débil, el sufriente es el que pertenece a un grupo que tradicionalmente ha sido sufriente. Préstale una atención privilegiada a él y haga lo que haga, consiénteselo, mientras que a los que pertenecen a los otros grupos, a los que han sido tradicionalmente opresores, considéralos pecadores radicales. Dentro del cristianismo sería una energía además específicamente de índole un tanto calvinista, ¿no? Los otros son de grupos que ya están condenados y hagan lo que hagan, son culpables y además no se les puede perdonar porque ya están penados, ya están condenados. Si te digo el Papa Francisco, o sea, Bergoglio, ¿tú qué me dirías? Pues muchas cosas, como no me concretes más. ¿Y la primera que te sale cuál es? Pero cuando te viene el nombre del Francisco a la cabeza. Pues es que justamente me surge eso, es un pontificado relativamente largo, supera la media de longitud de los pontificados y tiene muchas cosas buenas y muchas cosas criticables que sacar. Es muy... Yo discrepo automáticamente de todos aquellos que automáticamente piensan que todo lo que significa el Papa Francisco es bueno, maravilloso y excelente. Fe, por cierto, que no existe en la Iglesia Católica, no tienes por qué creer que todo lo que hace el Papa Francisco es maravilloso. Porque, entre otras cosas, un papa no tiene por qué ser santo, de hecho, la inmensa mayoría de los papas no han sido santos. Y luego también discrepo bastante de los que consideran que es una especie de traidor, de una especie de diablo en la tierra que está pervirtiendo la fe católica. Yo creo ambas posiciones que posiblemente sean minoritarias, pero desde luego en redes sociales son las que más se ven. Entonces, a mí por eso me gustaría matizar y decir, mira, pues sobre esto, ninguna de ellas le va a convertir en santo absoluto a mi juicio, ninguna de ellas se va a convertir tampoco en reprobo absoluto, pero maticemos y juzguemos qué cosas son mejores y qué cosas son peores. Lo pregunto de otro modo. ¿Por qué da la sensación, o al menos a mí me la da, que Yolanda Díaz le tiene más estima al Papa que Santiago Abascal, por ejemplo? Bueno, por darme esa sensación porque Yolanda Díaz ha ido 2 veces al Vaticano y Abascal no ha ido ninguna. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista político, ya estamos un poco cerrando el objetivo, ¿no? Desde el punto de vista político me parece claro, y es un buen ejemplo de cosas en las cuales no hay que estar de acuerdo con el Papa, ni no hay nada en la doctrina que diga que tengas que estar ni remotamente de acuerdo con el Papa. Desde el punto de vista político, Francisco viene de un contexto argentino en el cual las visiones, digamos, es complicado, pero bueno, las visiones que se remontan en términos teológicos a la teología del pueblo, que no es exactamente la teología de la liberación, pero tiene sus concomitancias, ciertas conexiones con el peronismo, aunque él no es puramente peronista, ciertas conexiones también con el populismo, pues hacen que él mismo se vea a sí mismo en un marco izquierdista, que por ejemplo, y ya que has dado un nombre como el de Yolanda Díaz, voy a dar otro, más que Abascal, donde se ve clarísimamente su oposición frontal, que es la de Milei, ¿no? Los obispos, es obvio que los obispos argentinos, que a su vez es obvio que tienen una conexión especial con su otro obispo, también argentino, en este caso obispo de Roma, con el Papa, pues hicieron campaña en contra de Milei, en homilías, en declaraciones, en todo tipo. O sea, consideraban que ese peronismo que ha llegado a Argentina, donde la ha llevado, tenía que seguir ahí. Bueno, pues esas opiniones del Papa obviamente a mí me parecen bastante criticables, pero también es verdad que lo más criticable, y para que veas que no me estoy escapando de críticas, ya no es que las tenga, porque obviamente cada uno tenemos nuestras opiniones políticas y serán acertadas o no. Lo más criticable es que las utilice tanto, que las exhiba tanto. A mí no me interesa nada las opiniones del Papa sobre Lula da Silva, y sin embargo en entrevistas que le han hecho así como tú y yo, de tú a tú, cuando se cumplieron los 10 años de su pontificado, nos contaba que él pensaba que había lawfare, eso que ahora está tan de moda en España, que había habido lawfare, bueno, son opiniones políticas que a mí personalmente no me interesan lo más mínimo y que desgraciadamente creo que él está aprovechando su cargo para transmitirnos y por desgracia confundiendo a algunas personas que piensan que seguir aquello puede ser más católico que seguir lo contrario, no lo es. Pero me parece interesante que, o al menos yo lo veo así desde fuera, que una persona política de izquierdas como Yolanda Díaz o como otros muchos van a visitar al Papa con una... En el caso de Yolanda Díaz, casi con una devoción que me parece... Bueno, devoción entre muchas comillas. Me parece, bueno, entre muchas comillas, pero a mí me parece que está como... que tiene relación con Francisco y que va a verle mucho, intenta tal... Y es una persona que está, tú decías, de cercanía a lo mejor, bueno, pues con cierto rama peronista o tal igual. Pero es una persona, por ejemplo, que está en contra del aborto. Y por eso en contra de los... en contra de la asistencia de los transexuales o no, o en contra de... la asistencia a los transexuales. No de la asistencia, pero sí del cambio de...
Es decir, que es una persona que está en contra de muchas cosas que Joan de Dios considera elementales en su haber político, en su existencia. Y por eso yo, adoptando una actitud católica, es decir, en principio bien pensante, estoy seguro de que las 2 veces que ha ido, la primera no se enteraría del todo, la segunda se lo explicaría de una manera un poco más predeterminada, más concreta. El Papa ya ha dedicado la charla para explicar estas cosas. Miguel Ángel Quintana Paz, bienvenido al Purgatorio. Este es el principio. Este es el principio, esto es prólogo solo. Esto es prólogo de la entrevista. No, esto es prólogo de la entrevista. Vale, ahora ya hemos empezado. Esta es prueba iniciática de la entrevista. Y ahora ya viene lo duro. Bueno, Miguel Ángel es de la casa, o sea, es del periódico de Objective, o sea, que escribes, además desde hace ya muchos años ya en el periódico. Sí, creo que soy el que llevo más tiempo. Entonces tenemos que ser más duros contigo que nunca. Sélo. Vamos con ello. Sí. Y es el director académico del ISEP, que es el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas. En realidad estás traduciendo la versión francesa. En español es Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. Las siglas son iguales, vale, pero hemos cambiado lo de Science, que empieza por S en francés, pero en español no, por superior. Aquí somos superiores. Es una academia para formar liderazgo ¿político o no tiene por qué ser político? No, bueno, social, sí que de intervención un poco en los problemas que hay hoy en día en el mundo, como y más concretamente en España, sí. O sea, ahí tiene una orientación, pero puede vehicularse luego a través de los medios de comunicación o otro tipo de actividad social. El origen viene de Francia, lo has mencionado, viene de Marion Maréchal, o sea, de la familia familiar, esta es prima segunda o prima directa de Le Pen. Sobrina. Sobrina. Pero sobrina de Le Pen, de Marine. De Marine. Es que un poco lío. Marion. La historia de la familia Le Pen daría para una hora de charla o más. Sí, y empezando obviamente por el abuelo de ella, o padre, el abuelo. Del cual hay una biografía que me gustó muchísimo, una autobiografía. Está escrita por él mismo en Biblioteca Homolegens y que la verdad es que acerca bastante al personaje. Es un hombre que estuvo en todos los... como dicen en francés, un jeu, en todas las trifulcas, en todos los líos que ha tenido Francia durante el siglo XX. Estuvo en Argelia, estuvo en Vietnam, estuvo en el Canal de Suez, estuvo en la Asamblea Francesa, fue el más joven que entró en la Asamblea Francesa, título que le quitó Marion, que a su vez cuando entró pues, se convirtió ella en la más joven que jamás había entrado. He leído en internet, el ISEP es un think tank de ultraderecha. Sí. Bueno, y Escuela de Intolerancia en el país, nos llamaron, que son títulos blasones que, claro, uno intenta poner en sus biografías, en sus míos, pero no caben todos, porque nunca recibirás elogios tan fuertes como los de tus enemigos. Sí, no sé, ¿por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Por lo de ultraderecha. Bueno, ultraderecha es un término muy interesante, ¿no? Mira, para que veas además, conectando lo que estábamos hablando antes, desde un punto de la religión. Es esencial en toda política, lo veamos o no, una división entre lo demoníaco y lo celestial, que probablemente eso celestial todavía no se constata como celestial y por lo tanto es más bien un purgatorio, pero va en el buen camino, como hemos dicho, ¿no? Y entonces esa división radical, eso lo necesitan todos los sistemas, ¿no? El régimen del 78 aquí en España, ¿a quién arroja fuera de los límites? Pues al franquismo, ¿no? Es verdad que como también en el otro había habido una guerra civil y en el otro lado pues también había habido cosas muy malas, pues al principio, durante los primeros años, durante las primeras 2 décadas, pues parece que nadie va a hablar mucho de esos demonios que están fuera y la gente se concentra en hablar de los que están dentro, de los límites constitucionales, ¿no? Y luego pues la izquierda decide que no, que sí que hay que empezar a demonizar a Franco y por extensión a todo el que esté más o menos cerca, y que toda la derecha, y que así va a tener primacía, y entonces, bueno, pues ya estamos en la polarización actual. Pero eso ha ocurrido en todos los sistemas, ¿no? Y en Europa pues ha ocurrido lo mismo, y en Europa, sin embargo, sí que es verdad que aquello que lo innombrable, lo absolutamente ajeno, lo totalmente en contra de nuestro sistema, que la democracia, lo antidemocrático, era siempre pues esa derecha arriscada que había que vincular de una u otra manera con los perdedores del 45, o sea, con Hitler. Y eso es el término ultraderecha. Hitler es ultraderecha y a cualquiera al que yo le ponga el marbete de ultraderecha está a ese lado. Es verdad que ya se parecerá poco a Hitler, porque no serán racistas muchas veces, no irán uniformados, ni querrán el expansionismo de tu país, un montón de rasgos esenciales
de lo que era el nazismo, no los tendrán, pero se va a utilizar ese término ultraderechista, fascista, facha, es equivalente, ¿no? También, aunque de nuevo no se parecerá nada en el fascismo italiano, no querrán que el Estado lo absorba todo y tenga un poder inmenso, no, pero es el equivalente a decir eres el demonio, eres el malo. Son palabras muy prostituidas estas. Bueno, la palabra, sí, claro, porque como es tan útil que estás marcando al que ni siquiera entra en el juego, o sea, al que ni siquiera se puede votar, al que incluso puedes prohibir en un momento dado. ¿A ti cómo te llamaron facha por primera vez? Me han llamado facha por primera vez. Pero pues no lo sé, es que ya justamente uno de los sistemas para superar esta demonización, sí. Pues, en Francia además se llama también así muy explícitamente, diabolización, uno de los mecanismos que hay para, no solo esta, sino cualquier denominación que haga que te excluyan, pues lo han utilizado esto mucho los queer, por ejemplo, es utilizar el término que te lanzan y blasonar de él. O sea, tú llevas a gala... Ser facha, sí. Sí, esto incurrió en ello, bien asesorado, Almeida una vez. Luego vio la reacción y yo creo que se asustó un poco. Lo de somos fachas pero sabemos gobernar, o somos fascistas pero sabemos gobernar. Sí. Sí, pero bueno, yo por suerte no tengo la repercusión de Almeida, ni estoy en el partido de Almeida, que es bastante más moderadito como para esa exhibición de una cierta gallardía. Y esa gallardía es decir, vale, me llamas facha, pues encantado. Si para ti lo que yo soy es facha. Yo sé de sobra que histórica y filosóficamente yo no tengo nada que ver con lo que con lo que me estás ligando, sé que estás utilizando un procedimiento para así demonizarme y excluirme, mientras que por otro lado, por cierto, ultraizquierdista no lo oímos casi nunca, ¿no? Stalinista no es un término así que se utilice, o sovietizante. Comunista algunas veces sí, ¿no? Pero cada vez menos, cada vez suena más viejuno, porque sí que conserva algo de eso, de ese término en la Guerra Fría, pero claro, van pasando el tiempo. Facha no, facha se mantiene bastante vibrante. Tiene potencia, además. Tiene todavía potencia y entonces el único remedio contra ello pues es asumirlo. Igual que los queer, que es una palabra al parecer absolutamente... Yo es que no soy hablante nativo del inglés, sí. Pero los nativos del inglés y sobre todo de cierta edad recuerdan todavía que a lo mejor en los años 50 decirle a alguien queer era el equivalente, y es que no lo vaya a decir porque no quiera que quede un término ofensivo en español, es que no hay nada parecido en español al parecer, o sea, le dices, pues esto es tal, no, ni eso, era súper, mega, ultra ofensivo. Bueno, pues ese queer, que en ese momento significaba eso, que a su vez se había convertido en eso porque antes meramente era rarito, queer as folk, todavía existe en inglés la expresión, que es la gente rara. De raro o rarito se había convertido en este tremendo insulto, de repente empezaron a utilizarlo los queer. Yo soy queer, pues vamos a hacer estudios queer, vamos a hacer teoría queer, somos el grupo de los queer. Y hoy en día pues entras en cualquier universidad estadounidense y te ves queer theory o queer department, ¿no? Queer studies. De ahí que mi aspiración con la palabra facha, al generalizarla y al asumirla como un blasón, es que en un momento determinado existan los facha studies y yo pertenezca al departamento de facha studies que se dedica a ellos en el rincón de la biblioteca dedicado a la facha theory. Bueno, pero ya se utiliza, por ejemplo, a lo de facha se utiliza con fachosfera. La fachosfera. Sí, ahí sí. Lo que pasa es que ahí lo ha cogido el presidente del gobierno, claro. Aunque sea un término más ya mesodisuelto, pues para demonizarlo. Claro, el poder para demonizar, cuando tienes valga la redundancia, el poder, cuando tienes los medios, cuando tienes un montón de influencia en la sociedad, pues permanece. Pero yo creo que cada vez menos. Hablamos de Francia, de la familia Le Pen, que es una familia que daría para hablar largo y tendido, además muy interesante. Y hablamos te iba a decir, de las elecciones. Hace unos días ha pasado, la semana pasada justo, el resultado de la segunda vuelta de las legislativas, cuando la agrupación nacional de Marine Le Pen parecía que sí, pero al final no. O sea, al final este nuevo Frente Popular pues ha conseguido, no sé si, ha conseguido bloquear el acceso, primero la victoria que muchos daban por segura, decían victoria, no absoluta, pero victoria va a haber del partido de Le Pen y de Bardella y demás. Es verdad que conviene quizá no hablar de fracaso de Le Pen, o al menos desde mi análisis, porque la victoria no ha llegado, pero el aumento de votos ha sido importante. Y en votos ha sido el vencedor. En escaños sigue subiendo. Y todavía quedan unos cuantos años para las elecciones presidenciales, con lo cual mi pregunta eran dos. ¿Tú qué análisis haces de lo que ha pasado en Francia?
Y ahora te hago seguir la segunda. Vale. Bueno, básicamente es ese que estamos diciendo. Es decir, en votos ha sido con 10 millones y pico, ha sido el partido claramente vencedor. Es verdad que el sistema francés, que es un poco complicado y tampoco es el momento de explicar aquí, pues hace que eso probablemente te haga quedar como ni siquiera aquel que tiene más escaños, y es verdad. En términos estrictos, la Francia insumisa de Mélenchon tiene menos diputados, el partido como tal, que en la legislatura anterior. Lo que pasa es que se ha aliado con un montón de gente y entonces ese gran frente y tal, pues en diputados sí que tiene un poco más. Francia, esto que decía Julio César, ¿no? La Galia está dividida al principio de la Guerra de las Galias, ¿no? En tres partes, pues ahora está dividida. En el Parlamento, como mínimo, sí que está dividido en tres partes, esa izquierda, ese centro. Ese centro que curiosamente ha apoyado a la izquierda, ¿no? A la izquierda más extrema, porque la Francia insumisa es una cosa... Y el Partido Comunista iba ahí y tal. Un ejemplo bueno de lo que decíamos antes es que vi el gráfico en Le Monde y colocaba a todos estos partidos y a la Francia insumisa en la izquierda. Claro, dejaba a la extrema izquierda, dejaba simplemente a cosas así, como una especie de leninistas que están por ahí perdidos en unos montes, prácticamente con escopetas. Con la lupara en el monte. Es algo así, o sea, pero bueno, obviamente el Partido Comunista, el Partido de la Francia insumisa, que es todavía más izquierdizante, son extrema izquierda. Como decía, lo curioso de estas elecciones es ver que el centro, en caso de elección, prefiere la extrema izquierda a un partido como el del Le Pen, que la verdad es que dentro incluso del marco general de las derechas nacionales, del nacionalconservadurismo, como llaman en el Reino Unido, o del nacionalpopulismo. Para mí la palabra populismo es positiva, es reivindicar al pueblo frente a las élites, frente a gente que gobierna desde lejos. Pues entre los partidos nacionalpopulistas de Europa es un partido extremadamente moderado, es un partido, a mi juicio, incluso demasiado moderado. Es un partido que está a favor del aborto, pero no solo a favor del aborto, está a favor de que se constitucionalice el aborto. Es un partido que básicamente no se mete prácticamente en ningún asunto de los típicos de la batalla cultural, más que en el de decir, creemos que el camino que está llevando Francia es un camino que es perjudicial para los franceses y que la inmigración que tenemos hace que cada vez sea más difícil vivir. O sea, hay zonas del país donde los franceses viven realmente mal por culpa de esto y tenemos de alguna manera que parar esto. Bueno, pues este aserto, que puede parecer más o menos razonable, pero desde luego es bastante pequeñito, ha sido suficiente como para que se desvele que el moderadito, el centro centrado de Macron, pues prefiere irse con la izquierda más radical. Lo cual yo creo que es significativo y nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho de que en realidad lo que tenemos efectivamente no es una división en tres, como he dicho antes, no es una división, sino que es una división en dos. Yo en esto coincido con Pedro Sánchez, ¿no? Que te dice, vamos a poner el muro. Espérate, hacemos un... Vamos a poner el muro. Sí, cuando dice vamos a poner el muro a la ultraderecha, o sea, focaliza que la cuestión central en nuestros días no es una cuestión entre derechas e izquierdas. Aunque él sí que utiliza esta terminología, dice ultraderecha. Pero lo que focaliza es que la cuestión fundamental en nuestros días no son, como fue durante la Guerra Fría o incluso después de la caída del muro de Berlín, no es quiero un poquito más de impuestos, quiero un poquito menos. Pues yo quiero un poquito más de labor social, pues yo quiero un poquito menos, ¿no? Que era un poco la discusión entre los liberales, democristianos y los socialdemócratas, tal, a lo que estábamos acostumbrados. Sino que hoy en día, y ahí sí que tenía cierto sentido derecha e izquierda, excluidos las partes más alejadas del centro. Lo que ahora tenemos es una discusión clave sobre quién debe gobernar. Por eso soy populista. Creo que debe gobernar el pueblo, creo que debe gobernar la gente. Y, sin embargo, hay otros que prefieren que se gobierne desde lugares más o menos lejanos, desde La Haena, en Francia, desde Bruselas, desde la ONU, desde el tipo de agencias, la OMS, en el caso de la pandemia, es decir, desde un conjunto de señores que tienen muy claro lo que es bueno para nosotros y que lo hacen sin preguntarnos prácticamente, o haciendo que votemos, pero bueno, dando bastante poca importancia a esos votos, ¿no? Ahora hablamos de Europa, pero la segunda pregunta que tenía con lo de Francia es si tú crees que dentro de poco tiempo, o sea, en las próximas elecciones presidenciales, cuando ya Macron no se pueda presentar, porque hay un tope de mandatos, ¿tú crees que habrá una Francia presidida por Marine Le Pen? Yo creo que hay más probabilidades de que ocurra eso y por eso me parece también, no contemplo con malos ojos el resultado electoral reciente. Creo que hay más probabilidades de esto si no hay cohabitación, que es lo que tendría que haber habido. Yo creo que Macron tuvo una jugada bastante brillante cuando convocó elecciones. Es decir, si pasaba lo que pasa ahora, de alguna manera
cerraba un poquito o bajaba un poco el suflé este de, oh, Dios mío, Le Pen, que había sacado un excelente resultado en las europeas y que iba a venirse fomentando durante los próximos 2 años hasta que hubiera elecciones. Entonces, con este resultado, pues parece que lo frena un poco y además todos los medios de comunicación encantados han dicho. Por cierto, ha sido muy difícil encontrar el mero dato con el que hemos empezado antes, que es el partido más votado. Ha sido súper difícil encontrarlo en los medios de comunicación españoles. Pero yo lo he encontrado, joder. Yo lo he a ver, encontrado, tú porque yo mirarás lo he así buscado, la lo he última encontrado. nota a pie de página del último artículo, pero en general créeme, ha sido realmente difícil decir que Incluso la victoria en términos de partido más votado ha sido de Le Pen. Y que en escaños, sin embargo, pues ha sacado Mélenchon, pero que no va a poder ni siquiera con esos escaños gobernar. Incluso decía algunos analistas, decían, no, es que el pensamiento de Macron, que eso me encanta porque se meten en el pensamiento de alguien de una cabeza, decían, el pensamiento de Macron es que a lo mejor Bardella sea el primer ministro, o sea que el partido de Bardella, de Le Pen, sufra el desgaste que tiene. Ahora, después de este resultado. No, antes del resultado. Sí. O sea que si hubiera tenido un gran resultado, que Bardella sea primer Claro, ministro, esta era la otra opción. que tenga el desgaste del poder, porque Eso es. está No del poder, de la cohabitación. de la cohabitación, Porque, y también de la práctica del poder, al final. ahí yo coincido con Giulio Andreotti, el poder desgasta, pero mucho más desgasta estar en la oposición. Yo ahí, Andreotti, no estoy de acuerdo. Yo creo que el poder desgasta a quien lo ejerce. Yo creo que no. Y creo que además este es uno de los problemas que estamos viendo en España, ¿no? Pedro Sánchez llegó con 80 diputados y enseguida las elecciones siguientes, gracias a que el CIS nos empezó a decir que era el más votado, pues subió bueno, él gozó, los demás sufrimos que él subiera de una manera bastante importante. Sí, esta es o sea, yo estaba explicando el win-win de Macron. Una opción era esta, bajas un poco los ánimos, el enardecimiento del reagrupamiento nacional. Sí, sale este resultado. Si hubiera salido un resultado muy positivo para el reagrupamiento nacional, pues entonces estos hubieran tenido que gobernar, y si gobiernas en cohabitación, tu capacidad de gobierno es mínima, llegas dentro de 2 años y pico a las elecciones y te dicen, señores, no han cambiado Francia. Ya, es que no hemos podido. Bueno, el caso es que ustedes no han cambiado Francia. O sea que, ¿por qué deberíamos elegirles como presidente, o a ella en este caso? ¿Por qué deberíamos elegir a Marine Le Pen como presidenta de la República? En los dos casos salía beneficiada su opción. Yo creo que de los dos casos el mejor es este, porque, por desgracia, la situación en Francia va a seguir empeorando, sobre todo especialmente si empieza a aplicar sus políticas absolutamente de locos Mélenchon y el frente popular que han creado. Y por lo tanto, cuando la gente, sobre todo esa gente de centro que ahora se ha tragado por enésima vez la píldora de que el mal menor es cualquier cosa menos la ultraderecha, porque la ultraderecha es el demonio, pues empezará entonces probablemente a optar por otra opción. Un poco parecido a lo que ha pasado, lo citábamos antes, en Argentina. ¿Quién se hubiera pensado hace un año que alguien como Milei, además especialmente peculiar, iba a ser el presidente de Argentina? ¿A ti moderado te parece un insulto? En la tradición ética, moral, no lo es. De hecho, siempre se considera la moderación como una virtud. El problema es que, como tantas otras cosas, hoy en día se ha pervertido, y entonces los que blasonan de... Cuando tú sales al espacio político y tu programa es la moderación, es como si yo dijera que mi programa es lo poco o lo mucho. Tú me preguntarías inmediatamente, ¿pero poco qué? Porque si es poco o mucho qué, porque poca criminalidad, bien, pero poco riqueza, pues mal. O sea, pero en realidad poco, moderado o mucho están en la misma escala. Entonces que alguien se presente, yo soy el partidario de lo mucho, yo de lo moderado, tío. ¿Qué es lo que nos indica? Que no están diciendo nada, que están simplemente diciendo una palabra un poco fetiche. Es verdad que es normal que en situaciones de polarización haya gente que diga, Dios mío, que esto pare ya, sobre todo la gente que no se entera de lo que está pasando. Y entonces, Dios mío, volvamos otra vez a los años 90, que es de hecho lo que piensan muchos de los que votan moderación, volvamos otra vez a los años, incluso en España no, pero en otros lugares, 70 o 50, los gloriosos 30 años, dicen en Francia, ¿no? En ese periodo de los 50, 60, 60, en los que hubo cada vez la clase media cada vez era más rica y se vivía mejor y había paz, más o menos, hasta cierto punto, pero entonces esos deseos de volver a esa época y ver que ahora estamos en un momento complicado en política en todo Occidente, pues son los que hacen votar por esa especie de calma, pero eso no existe porque no hay desde el otro lado no hay una correspondiente voluntad de calmarse. Al enemigo no lo eliges tú, el enemigo te elige. Tú eres de aquellos que, como diría Milei, ya que lo has mencionado antes, que cuando dice aquello de al zurdo no hay que darle ni un milímetro. Yo creo que lo que no hay que adoptar son las maneras de pensar de quien no piensa como tú
y de quien tiene un proyecto que va a hacer que tu vida y la de mucha gente, incluso la de muchos que les votan, sea mucho peor. No sé si eso es no darle un centímetro. Si es no darle un centímetro en términos mentales, Sí. yo creo que, claro, lo que pasa es que estamos presuponiendo que hay otra manera distinta de pensar. Está la manera de pensar del zurdo, como diría Milei, la manera de pensar de la izquierda, y luego tú tienes otra. Entonces, yo ahí diría, sí, mantén tú la tuya, porque es mejor. El problema es que, al igual que en el Parlamento francés, que se divide en tres, la situación generalmente se divide también en tres, y aquí en España es muy claro. Está la izquierda con un proyecto claro, definido, para España o para lo que quede después de España. Hay un proyecto alternativo a ese, y luego hay gente que cree que puede abstenerse de tener un proyecto. Y entonces recurre a tener moduladores, como moderación, o poco, o mucho, ¿no? O sea, no tienen una apuesta, no tienen una idea concreta. Cuando no tienes ideas, y este ha sido un problema de la derecha o del centro-derecha español desde hace muchísimo tiempo. O sea, ni siquiera es hay que remontarse prácticamente a los años 20, a los años 30, los últimos ejemplos de apuesta clara por las ideas, de apuesta por un proyecto distinto al de la izquierda. Franco fue un gobernante pragmático, pero que no apostó por centros de ideas, por cultivo de ideas, entre otras cosas porque la coalición de fuerzas que le llevó al poder era tan distinta, carlistas, falangistas, monárquicos, que obviamente era difícil entre todos ellos llegar a una especie de ideas. Bien, vale, Franco está ahí, pero luego desde el 78 hemos tenido mucho tiempo para que la derecha creara su propio arsenal de ideas, y por desgracia estas pues no han sido tales. A menudo se ha quedado, pues eso, en el centrismo. Bueno, si es que ellos mismos lo han dicho, ¿no? Aznar, el malvado Aznar, el radical Aznar, se presentaba como centrismo, eso sí, reformista. O sea, que alguna cosa iba a hacer. Pero solo reformar, tampoco revolucionar o cambiar. Tenía que ser unos pequeños ajustes ahí de cosas que andan un poco mal. Bueno, es un lema, pero es significativo, ¿no? Noto por tus palabras que Feijóo no te gusta nada. Sí, si hago esta crítica a Aznar, pues Feijóo yo creo que es el prototipo de esto. O sea, es que es muy difícil hablar de Feijóo justamente por eso, porque es hablar de la nada, del vacío. Volvemos a una cuestión teológica. ¿Cómo hablas de la nada? Pero sin embargo ha sido el partido más votado. Sí, pero bueno, si los votos dieran la razón, quien más razón tendría ahora en Francia sería Le Pen, que es la que más votos ha tenido. O sea, a lo mejor lo tiene. A lo mejor, pero yo creo que los votos no son el índice que nos lleva a pensar que alguien tiene razón. Los votos son el índice que nos lleva a pensar que mucha gente ha apostado por él. O sea, que es literalmente lo que es votar, pero la gente a menudo apuesta erróneamente. Sobre Europa. La noticia de Europa es la marcha de Vox y también del partido de Le Pen al nuevo grupo del Parlamento Europeo, a Patriotas por Europa, que se va a convertir en el tercer grupo de la Eurocámara, que es este grupo creado por Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Y han dicho, esto supone, dicho algunos analistas, esto supone un distanciamiento de esta derecha, como tú la llamas, derecha, extrema derecha, o derecha a la derecha, o derecha nacional populista, o como tú quieras llamarlo. Supone un distanciamiento con Giorgia Meloni, que a su parte parecía que estaba haciendo acercamientos al Partido Popular Europeo, o sea, von der Leyen y demás. ¿Tú crees que supone un distanciamiento? Bueno, sí, yo creo que si captamos de nuevo la lógica esencial de por qué hay partidos que no sean ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, que son los dos partidos que van a pactar en Europa, nos lo dijeron, pero vamos, esto no es una cosa, lo he dicho en futuro, pero no es una prospectiva, no es ni siquiera una cosa que sepamos ahora, que estamos en el mes de julio. Es que la noche electoral del 9 de junio, el mismo día de las elecciones, ya salió von der Leyen diciendo que el pacto iba a ser socialdemócratas y populares. Claro, von der Leyen lo tiene claro, los miembros del Partido Popular que vayan al Parlamento Europeo supongo que lo tienen claro, que tienen que votar a von der Leyen y que tienen que aliarse con el Partido Socialista. El problema es que yo no tengo tan claro que la gente lo tenga claro, porque toda la campaña electoral del Partido Popular fue en contra de los socialistas, en contra de Sánchez. Entonces, claro, que estés hasta el día 9 diciendo nuestro principal mensaje, en buena parte porque no tienen prácticamente otro, es combatir a los socialistas, y esa misma noche decir que vas a pactar con los socialistas, a mí me parece un fraude obvio, ¿no? En términos meramente epistémicos, ¿no? En términos meramente de qué es lo que has dicho y de qué es lo que vas a hacer. Bien, pues ante ese conjunto, aquí vendido de manera fraudulenta, pero bueno, al fin y al cabo, pues con sus numerosos votos en España y el resto de Europa, frente a ese conjunto socialistas y
populares, incluso apoyado por los verdes, que Pons, uno de los candidatos Esteban González Pons, uno de los candidatos al Parlamento Europeo, hace un año en las elecciones nacionales blasonaba de su pacto con los verdes y con los socialistas. Otro ejemplo de que cuando no tienes ideas propias simplemente blasonas de que estás aliados con los que sí las tienen. Y los verdes y los socialistas claro que las tienen. Bueno, pues ese pacto que ya era obvio para mí y que creo que para Pons también y para quien hubiera escuchado a González Pons también y que desde luego Ursula von der Leyen nos lo dejó claro el día de las elecciones, ese pacto hay gente que no está de acuerdo. Y si no estás de acuerdo con eso, yo creo que tienes otras opciones de votos y ha habido otras opciones de voto en Hungría, en Polonia, en República Checa, en Francia, e incluso yo creo que y en Italia, de hecho. La cuestión es que Meloni parece que no ha captado exactamente este mensaje y piensa que puede apoyar ese gran pacto a Ursula von der Leyen, por lo tanto ese pacto de populares y socialistas y seguir siendo una fuerza distinta. No quiero juzgar severamente a Meloni. Italia, al igual que por cierto le va a pasar probablemente a España, tiene una duda inmensa, es decir, está dependiente completamente de lo que puedan decirle o dejar de decirle desde la Unión Europea y por lo tanto su capacidad de autonomía, de soberanía, es limitada. Pero estos partidos, justamente, otra manera de llamarlos es eso, soberanistas, ¿no? Nacional-soberanistas. Si eres nacional-soberanista no puedes someterte a la que está destruyendo la soberanía y a la que gobierna como se ha gobernado hasta ahora con los socialistas. Tienes que tener otra opción y yo interpreto así la creación de este grupo. Es un grupo que lanzó inicialmente Orbán, pero que básicamente en el conjunto final la fuerza más fuerte va a ser Le Pen, van a ser los franceses. O sea, es un grupo fundamentalmente soberanista, un grupo que no quiere caer en este consenso, porque para eso directamente pues vota el Partido Popular. Irse a Patriotas por Europa es irse a la creación de, no sé si al mejor amigo, pero uno de los mejores amigos de Putin en Europa, que es Orbán. Bueno, inmediatamente como tú has dicho, este grupo va a ser el tercero más numeroso. Entonces, inmediatamente, y si se explica así, el tercer grupo más numeroso después de socialistas y populares es un grupo que es realmente distinto a los socialistas y populares, que van a ir juntos y que por lo tanto van a ser prácticamente lo mismo. Si se cuenta así, yo creo que obviamente pues será contarlo de una manera bastante elogiosa para este grupo, porque la gente en cuanto que vea que las cosas no van bien, pues va a dirigir la mirada hacia esta alternativa. Y la manera en la cual los medios de comunicación en España lo han contado pues ha sido fundamentalmente desde esta otra dinámica, ¿no? Aquí nos está decidiendo qué es lo que piensan por Europa. Por un lado, el proyecto popular socialista, que es seguir como hasta ahora y que la Unión Europea, que Bruselas absorba cada vez más poder. El proyecto soberanista de que las naciones conserven su poder y entre gente que conocemos, entre gente que hablamos un mismo idioma, opinión pública común, medios que leemos todos. Sí. Todo el mundo lee The Objective, ¿no? Todo el mundo lee... Por favor, cada vez más. Cada vez más. Bueno, pues esa opción, esa disyuntiva, es una disyuntiva que nos ha querido mostrar como tal, entonces nos hemos ido a otra disyuntiva bastante rocambolesca, que es, no, aquí lo que es clave es en qué bando estás de la guerra de Ucrania. Y teóricamente están los que están con Ucrania, con Zelensky, y los que están con Putin, además, ni siquiera hay más opciones, tertium non datur, ¿no? O sea, no hay una tercera opción, ¿no? Es un silogismo, en teoría de la argumentación diríamos que es una falacia del silogismo disyuntivo, porque nos dan solamente dos opciones, cuando en realidad hay más. Pero mi pregunta no es, mi pregunta no es falacia. No, tú has reproducido lo que hay. Y entonces dices, ¿estos entonces son los de Putin? Pues no. Yo no digo que sean los de Putin. Yo estoy intentando desmontar que por el hecho de que no estés con von der Leyen tenga que estar en ningún momento he dicho que sea con Putin. Es si le plantea, o te plantea al día al menos, dudas el hecho de irte a una creación de una persona que es cercana, o digamos... Pero es que Orbán no es cercano a Putin. No dirías que... No lo diría, no lo es. No es que lo que yo diga da igual. Es que no lo es. No, sí importa, eres el invitado del purgatorio. Sí, no, pero da igual. Pero yo no vengo aquí a decir... Yo cuando he contado lo que es el purgatorio he dicho lo que es según la doctrina católica. No según mis opinioncitas. Purgatorio podcast. Sí. Pero eso, que cuando las cosas que digo las digo no porque sean opinioncitas mías, que no tienen ningún valor, sino porque creo que responden a la realidad. Y la realidad es que cuando uno conoce el Fidesz, que es el partido de Orbán, es un partido que surge... Es un partido bastante antiguo, es un partido que surge justamente en la lucha cuando Hungría todavía estaba bajo la férula comunista soviética. Y es un partido que surge para enfrentarse con todo eso. La visión que tienen los húngaros de todo este poder inmenso ruso no es muy buena, pero es que en el caso de Fidesz es especialmente no muy buena porque es un partido que con planteamientos liberales, libertarios incluso,
se enfrenta a todo eso. Por cierto, planteamientos también bastante atlantistas. Y ese partido pues consigue primero el poder, luego lo pierde, luego lo vuelve a conseguir y ahora parece que se está manteniendo. ¿Qué es lo que ocurre en Hungría? Que esto me lo contó la que había sido directora del Grupo de Visegrado, que como sabes es la alianza esta que tienen con otros países aledaños. Hungría, si Rusia le corta el gas, tiene exactamente 2 días y medio, no llegan a la tarde del tercero, para disfrutar de energía. Inmediatamente después, luces fuera, internet fuera, teléfonos móviles fuera. O sea, esta es la realidad. Es decir, y ante esta realidad, pues obviamente tú, cuando hay una guerra al lado, que obviamente te preocupa, que obviamente es problemática, pero en principio, pues intentas, como partido soberanista que eres, pensar por el bien de tu país, sin que esto significa que quieras que los ucranianos se hundan en la más absoluta bazofia, ni los rusos, por cierto. Y estando en contra de la invasión rusa. Estando en contra de la invasión. Entonces, esa es la situación de Orbán, que inmediatamente te coloca la foto de Orbán con Putin, cuando también hay una foto de Macron con Putin, hay una foto de tantos y tantos con Putin, como ejemplo de que son aliados. No. O sea, de hecho, yo diría que es uno de los países uno de los partidos, el de Orbán, más antisoviéticos de todos los que existen aquí. Desde luego, más que el PP lo es, que parece que quiere olvidar ya todo aquello. Bueno, lo quiere olvidar todo porque quiere mantenerse en esa especie de limbo sin ideas. Mira, el limbo, otro elemento interesante que podemos analizar junto con el purgatorio. Era el otro nombre que tuvimos, el purgatorio o el limbo. Son muy distintos. No, es broma. Son distintos. No se planteó. Para cerrar, que me quedo sin tiempo. Sí. En España, dentro de, además de las elecciones, nos está quedando un programa muy europeo, porque dentro de las elecciones europeas salió otro partido, bueno, agrupación de electores, no era ni siquiera partido, que era se acabó la fiesta, o sea, Alvise Pérez, 3 eurodiputados. Sánchez se esmeró en promocionar a Alvise, en nombrarlo en los mítines. Sí, pero tampoco magnifiquemos a Sánchez para empezar. Claro, o sea, el hecho de que Sánchez mencione en 2 mítines un partido no hace que sea pero partido. No me parece tampoco. Pero no digo que sea el promotor de los 3 eurodiputados, pero no me parece tampoco baladí. Que no lo es. Lo mencione. ¿Qué opinión te merece a ti, Alvise Pérez? ¿Qué opinión te merece esta agrupación de electores que dicen está enfrentado a Vox, dicen algunos? Hombre, que es distinto a Vox y que tiene sus diferencias con Vox, es obvio. O sea, solamente hay que escuchar a unos y a otros. Bueno, sobre todo Alvise, ¿no? Vox habla poco de Alvise. Yo creo que se acabó la fiesta, como casi todo lo que ocurre en política en realidad. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente cuando vemos un fenómeno es intentar aprender de él. Por supuesto, también podemos enfadarnos, alterarnos, gritar, pero eso es preferible que lo hagamos en casa o en Twitter, que tiene prácticamente el mismo valor. Pero desde un punto de vista más serio hay que analizar. ¿Y qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que quiere decir? Y yo creo que Alvise refleja precisamente algo que conecta con cosas que hemos dicho. Es decir, hay una proporción de la población que ya ha asumido de una manera bastante clara un programa, bien es verdad que un poco cojo, un poco limitado, pero con las ventajas también que tiene lo limitado. Y es decir, centrarse en un punto, y ese punto es el de que no me gusta cómo nos están gobernando las élites. Tengo la sensación de que tienen una especie de conchavamiento que me lleva en una dirección que no es buena para mí, y cuando digo para mí no lo digo yo, sino las clases medias. Creo que la clase media pues cada vez vive peor. Creo que lo fundamental, no tanto cómo vives, sino qué esperanzas tienes de mejorar, ¿no? Yo creo que esa esperanza, y conectamos también con la primera pregunta, se está perdiendo y de una manera razonable. Es poco plausible que tus hijos vayan a vivir mejor que tú, y esa era probablemente la esencia de la clase media. Entonces la gente esto lo nota en el día a día, es una cosa muy básica, pero que obviamente se nota esta sensación y inmediatamente empiezas a sentir un malestar y te das cuenta de que los que mandan no están atendiendo ese malestar, sino todo lo contrario, están haciendo medidas que van siempre cada vez todo tipo de normas, de multas, de reglamentos que te oponen. Claro, entonces frente a eso, bueno, es obvio creo que me parece obvio que Alvise tiene un discurso en contra de las élites políticas que están, ¿no? Entonces, ese que es su mensaje, probablemente la gente no tiene ni idea de cuáles son sus mensajes, pues no sé, sobre la vida, o sobre el campo, o sobre tantos y tantos temas que, sin embargo, Vox sí que tiene mucho más articulado. Probablemente la gente no, en esos otros temas no lo sabe. Vamos, probablemente no, seguro que no lo sabe, porque de hecho Alvise no hizo ni programa. Se concentró en esto y la gente eso sí que lo identifica como algo propio. ¿Qué es lo que podemos aprender de ahí? Pues que hay un montón de gente que se está dando cuenta de ese problema, que es un problema grave, y probablemente concentrar los mensajes políticos, concentrar la lucha política, concentrar las discusiones políticas en ese asunto. ¿Crees que hay un peligro de que mucha gente esta que dices que ha votado a Luis empiece a ver a Vox como un partido élite? ¿Un partido que ya toca poder autonómico? Podría ser, claro. Sí, cuando Vox asume poder autonómico, no aprovecha ese poder autonómico para hacer cosas
un tanto rompedoras. Si se institucionaliza, si intenta ser un PP2, obviamente irá al fracaso. Y decías antes, ya la última, decías antes lo de Sánchez y lo del muro, decías, en eso estoy de acuerdo. ¿Tú crees que Sánchez es el político que mejor entiende cómo funciona la política en España hoy en día? Bueno, sin considerarle, de nuevo, huyo siempre de los silogismos disyuntivos radicales, como es, sin considerarle un tonto, un absurdo, fíjate qué propuestas más tontas, más ridículas hacia la izquierda, que es un discurso que a menudo me veo rodeado de él y me parece, y no me gusta nada. Tampoco me parece que sea esta especie de genio que ha captado la esencia de lo político, el nuevo Maquiavelo, el nuevo Hobbes que nos va a iluminar. Yo creo que él, ya digo, sin ser nada tonto, sino ser bastante hábil, pero lo que le supone de repente un boost, una subida, un upgrade, perdón, porque estoy usando todo anglicismos. Sí, lo que le supone un empujón, un espaldarazo, la palabra, lo que le da un espaldarazo definitivo es el hecho de que elimina algo, no es tanto la inteligencia o la astucia que meta, sino lo que echa de la política. Elimina algo que el resto de la gente más o menos tiene. Y ese algo son los escrúpulos, o unos mínimos valores, ¿no? Por ejemplo, el valor del patriotismo, el pensar lo mejor para tu país, el pensar lo mejor para tu patria, ¿no? Si te da igual eso, y parece que le da bastante igual, dentro de poco sus planes van a ser pues, dividirnos incluso en términos ya incluso de impuestos, que es una cosa a la que da mucha importancia normalmente los socialistas. Pues incluso en términos de impuestos van a preferir que Cataluña pague menos impuestos de los que debe, solamente por mantenerse en el poder, sin importarle los agravios que esto va a generar en el resto de España, los perjuicios que va a generar. Esa falta de principios, evidentemente te da una gran ventaja en una pelea. Incluso en una pelea física, si tú y yo nos peleáramos físicamente, ojalá que no ha sido el caso. Ojalá que no. Obviamente aquel de nosotros dos que no le importara arrancarle el ojo al otro, sacar un puñal y utilizar todo tipo de juego sucio, tendría una ventaja respecto al que no da golpes bajos. Eso es todo lo que es Sánchez. ¿Quién crees que en una pelea ganaría, tú o yo? ¿Dialéctica física, o física? Yo creo que tú. Podría ser, ¿no? Sí, porque yo al final es mucho la de antimoderación, pero luego soy muy moderadito. ¿En la primera pelea nunca te has peleado físicamente? Sí, hombre, sí. ¿Un par de hostias alguno? Sí, pero bueno, hace años. Hace años, ya. Sí. Yo tampoco he peleado No voy a mucho. decir cuántos, porque muchos años puede ser cuando era pequeño, sí, puede ser menos. Hace 5 años. O hace 8. 5 son pocos. No sigamos ahí. No sigamos por ahí. Bueno, si a la gente le gusta el vídeo de la entrevista, a lo mejor prometemos una pelea física. Una especie como de velada de boxeo entre Quintana Paz y Padilla estoy Carlos. escuchando últimamente a Ilia Tupuria, que es un hombre exitoso en esas lides. El hispano-georgiano. Sí, me parece que dice cosas bastante sensatas cuando habla. Sí. Digo, o sea que... Yo lo soñé, dice. Es un tipo que tiene un marketing tremendo. Sí. Se vende muy bien y tiene una imagen... Sí, y además muy matizado. O sea, no es meramente la cosa esta de, si crees en ti mismo llegarás lejos. Sí. Que eso tiene sus limitaciones. Sino que luego lo matiza y dice, por ejemplo, por engarzar de nuevo con el principio, dice, pero cree en Dios, más que en ti mismo, cree en Dios. O cree que Dios quiere lo mejor para ti. Eso es el pack perfecto. Esto es lo que yo llamo una entrevista circular. Empezamos y terminamos en el mismo tema. Miguel Ángel Quintana Paz, gracias por venir al Purgatorio. Muy bien, quede Carlos, con Dios. Muy bien. Y nos vemos en el Purgatorio, donde sea. Sí, por mi parte yo creo que va a ser Purgatorio, pero solamente un ratito, como Tamara Falcó. Esperemos. Un ratito. Gracias, Miguel. Gracias.